Hola, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Leyes Perras, donde hoy, en ausencia del licenciado Arturo Méndez Preciado, que siempre nos acompaña y nos explica qué es lo que está pasando con estas nuevas leyes, hoy vamos a aprovechar su ausencia para leer las preguntas que en otros programas o en entre programas nos han llegado. Usted sabe, en todos nuestros programas de Voces Hispanas, incluyendo este de Leyes Perras, usted puede mandarnos preguntas a la hora que estamos haciendo el programa, pero también las puede enviar a cualquier momento en que oiga o vea el programa. El email, si nos está viendo, el email en la pantalla es daniel@voceshispanas.com o preguntas@voceshispanas.com. Y ahí vamos a recibirlo y desde ahí lo mandamos a cada conductor. Si usted quiere mandarlo directamente al conductor, cada conductor tiene su propio correo en su programa, el cual cuando están presentes va a aparece abajo de su cámara, aparece su email personal directo del programa, donde ustedes pueden mandarles preguntas a él. Pero si nos las mandan a nosotros, nosotros se las hacemos llegar tanto a él como a cualquier otra persona que tengamos en el equipo que nos esté proveyendo de material de background o de material informativo. Ok, hoy tenemos, la primera pregunta que tenemos hoy, más que pregunta, es un comentario que además creo que es totalmente, bueno, ya, caray, son dos comentarios. Ok, los voy a leerlo. El primero dice así, puedo suponer que usted, me supongo que se está refiriendo al licenciado Arturo Méndez Preciado, es abogado sindicalista, y esta parte yo sí la puedo contestar, no es abogado sindicalista, es abogado laboral, todo lo que es derecho laboral, donde además es uno de los expertos más reconocidos en el tema. No existen abogados sindicalistas, eso es una rama del área laboral. O sea, el área laboral uno puede trabajar para las empresas, para los sindicatos o para ambas. No veo por qué no una o el otro, aunque sí entiendo que una especialización en un lado o en el otro pueda ser benéfico a la larga. No sé, si siempre defiende uno el mismo lado, a lo mejor empieza uno a desarrollar puntos ciegos de cómo ve la otra parte los problemas, y más ahora que sí hay que buscar los problemas y resolverlos. Pero bueno, esa es la primera respuesta. La otra pregunta es, ¿cualquier abogado puede ayudarnos a crear un sindicato? La verdad es que en vez de responder yo eso, prefiero, es así, esperar a que esté aquí con nosotros el licenciado Arturo Méndez Preciado para que él nos diga si cualquier abogado lo puede hacer o si nada más los puede hacer los abogados dedicados al área laboral. Yo me imagino que un abogado penalista y otros abogados pues no tendrían los conocimientos precisos para hacer bien este proceso. Pero esa sería mi respuesta, pero mi respuesta es descalificada. Vamos a dejar que él nos los diga, que él nos lo diga. Luego, este sí es un comentario, es un comentario muy interesante. Dice, ustedes han estado diciendo todo el tiempo que ya se acabó el sindicalismo charro, que ya no va a haber líderes charros y que ahora todos los líderes tienen que responderle a las bases laborales, a los trabajadores. Tienen que trabajar con ellos, tienen que pensar con ellos, tienen que estar a favor de ellos y realmente tienen que vivir de asistir y de dar servicio a ellos. Entonces, dice el comentario dice, bueno, si yo fuera policía de tránsito o policía y me he dedicado toda mi vida a vivir de extorsionar a los ciudadanos, de sacarles mordida, de inventar pretextos para, bueno, no voy a decir para qué, pero para sacarles mordida y sacarles dinero, ¿cómo es posible que de un día al otro me digan, ya se cambiaron las leyes, ya no vas a morder, ahora vas a ser un servidor público y a ese mismo ciudadano del que antes te burlabas, extorsionabas, abusabas, ahora lo vas a proteger, a defender, a cuidar? Yo no me veo, dice el que escribe este comentario, yo no me veo en esa situación. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes se ven en una posibilidad de cambiar así de personalidad? ¿Son camaleones o son magos? Bueno, estoy pensando la respuesta porque no soy camaleón, tampoco soy mago. Si toda la vida he sido corrupto,
¿puedo dejar de ser corrupto de un día al otro? Si toda la vida he sido flojo, ¿puedo volverme trabajador de un día al otro? ¿O tendría yo que salirme de esa área que ya me rebasó o que me dejó atrás? Bueno, que sería lo mismo visto desde el otro ángulo, ¿verdad? Pero que ya me rebasó y me dejó atrás, o que simplemente me cambió las reglas del juego y dedicarme a otras cosas. Si necesito la corrupción, pues me voy a ir a buscar, no sé, algún puesto en el gobierno donde pueda ser corrupto. No sé, ¿podría yo cambiar y dejar de ser corrupto? La pregunta es también la misma al revés. Si nunca le he pedido mordida a la gente, si nunca me he robado las medicinas o la comida o lo que corresponde al público para vivir yo mejor, y mañana me dicen, pues si quieres continuar en este puesto, a partir de ahora tienes que robar y abusar, a lo mejor tampoco podría yo. Estoy pensando en voz alta porque realmente yo solo me he confrontado con la corrupción, y ni siquiera con la corrupción, no, sí, solo me he confrontado con la corrupción 2 veces en mi vida, y las 2 fue un fracaso tremendo, pero de todos modos se los voy a contar porque a lo mejor de alguna manera responde a esta pregunta. A mí me ofrecieron, no, hace muchos años, era yo casi un bebé, diría el otro. Las nubes eran blancas y no había contaminación, imagínense. Bueno, en fin, fuera poesía. Hace muchos años pedí en un medio de comunicación que me dieran un sueldo. Imagínense, todo lo que yo quería eran 3,500 pesos al mes, porque con eso yo consideraba que pagaba todos mis gastos y todos mis lujos, 3,500 pesos al mes. Y entonces el director del medio me dijo, no, yo te voy a dar 3,000 pesos al mes. No, yo necesito 3,500. Además, ya me estás pagando básicamente 2,500 nada más de colaboraciones que te mando así sin compromiso. Dame 3,500 y ya. Y me dijo, no, te voy a dar 3,000, pero te voy a dar la fuente del INJUVE, la fuente del Departamento del Distrito Federal, y cuál otra, me dijo, y la fuente del Seguro Social. Eso sí, te advierto que todos los sobres que te entreguen en esas fuentes, la mitad es para mí y la otra mitad te la quedas tú. Dije, bueno, y luego me dice, no, pues y luego vas a ver que hasta ni siquiera vas a ir a cobrar tu sueldo, no tiene caso. Dije, pero si recibo esos sueldos, esos sobres de ellos, pues tengo que decir lo que ellos, no, tu objetividad no la puedes perder, tú tienes que informar la realidad. Y entonces, ¿para qué me están dando ellos dinero? Pues para que también presente su lado. Y tú tienes que aprender a balancear los dos lados, la verdad y la verdad, pero nunca vas a mentir por ellos. Dije, pues ellos deben de ser la gente más tonta del mundo porque se gastan una lana para que yo diga la verdad de cómo está desarrollándose su trabajo, que a lo mejor el del Seguro Social está haciendo un trabajo maravilloso, podría ser, pero lo más probable es que me encuentre yo muchas cosas que no. El del Distrito Federal fue el que dijo, si se muere una sola palmera, renuncio. Ya con eso ya yo tengo material para ir contando todas las palmeras que se iban muriendo todos los días, y que él no renunciaba. Pero gracias al sobre, ahora, además de decir eso, pues tendría yo que decirlo bonito. Nunca entendí muy bien cómo hacerlo, y le dije a la persona, dije, mira, ¿sabes qué? Mejor te entrego el 100% de lo del sobre y tú me das a mí mis 3,500 pesos y todo el mundo tan a gusto. Yo te escribo los artículos y tú me dices si tengo que escribir uno menos agresivo o más agresivo, lo que sea. Y me dijo, no, así no puede funcionar esto. Ya te expliqué cuál era la regla. Y bueno, yo seguí colaborando con ese medio por muchos años, pero nunca con un sueldo fijo. Visto a distancia, ya entiendo. Si yo no me quedo con la mitad del sobre, solo él es corrupto, yo no. Y entonces yo siempre lo podría señalar. No sé ante quién. Digo, van a salir con que hay una Procuraduría Anticorrupción. Bueno, el caso no es ante quién, pero el hecho es que sí, se presentó la oportunidad de ser corrupto. Era una oportunidad de oro y yo no la aproveché. Se presentó otra, pero esta ya es una cuestión más, no de dinero, sino de posición. Ustedes no lo saben, pero en el 68 yo estaba al mismo tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y en la preparatoria.
Son cosas que suceden. Algún día les contaré el detalle. Pero el caso es que yo estaba como representante de la Facultad de Ciencias Políticas ante la dirección que era el licenciado del Río, y fue cuando fue la ocupación de la UNAM. Yo estaba en Tlatelolco el día que llegó el ejército. Afortunadamente, yo casualmente vi cómo se reunía toda la gente y todo, y dije, bueno, ya, ahí está el meeting, que a todo dar, vámonos a cenar. Y me fui con una persona a cenar y luego nos enteramos de todo lo que había pasado. Como que mi hada madrina me sacó de ahí. Eso no es importante. Lo importante es que años después, estando en otro medio de comunicación, me dieron el encargo de producir un video, una presentación para Luis Echeverría, que había que llevar a las Naciones Unidas al área del grupo del tercer mundo, porque él quería ser el presidente del tercer mundo, acabando su presidencia, y quería que yo presentara cuáles eran los problemas del tercer mundo y cómo Luis Echeverría era la persona ideal para resolver esos problemas. La mayor parte de ustedes probablemente ni siquiera saben lo que es el tercer mundo o nunca han oído hablar de Luis Echeverría, pero Luis Echeverría fue un presidente de México. Fue él el culpable de la matanza de Tlatelolco, fue él el culpable de los halconazos posteriores, tanto como secretario de Gobernación como presidente. Realmente él fue el que instituyó el asesinato. Bueno, no, eso no es cierto. Ya existía antes y existió después. No, déjenme explicar mejor. Yo siempre he creído que el 68 era el momento en que México estaba otra vez, entre muchas, a un paso de ser una nación del primer mundo. Era un momento en el que en el que la educación, el profesionalismo, desde Fernando Benítez, Nathan Barman, el rector de la UNAM, todo el mundo realmente en México tenía un interés por progresar, por llevar adelante el país, por profesionalizar el país, por hacer a todo el país, llamémosle FIFI para usar términos modernos, pero yo diría más bien por repartir, por llevar a todo el país a una riqueza, por lo menos de clase media, donde todo el mundo tuviera la posibilidad de comer, donde todo el mundo tuviera donde todo el mundo tuviera la necesidad, la posibilidad de tener un buen servicio médico y sobre todo el mundo tuviera acceso a una buena educación en la que se igualara el piso para tanto el que viene de familia rica como el que viene de familia pobre, pudieran crear una meritocracia en la que el más capacitado, el más inteligente, el más trabajador tomara los puestos, ocupara los puestos donde se necesitaba su conocimiento y su experiencia para que las cosas salieran bien. Era un momento en el que, según yo, y a lo mejor peco de inocente, en el que, según yo, México se iba a profesionalizar y nos íbamos a deshacer de la corrupción. Y era una corrupción galopante, la Universidad del Tercer Mundo, los robos de joyas de la señora Echeverría a las que ya se osaban ir a las reuniones de presidencia. Para quienes no lo saben, ella se disfrazaba de mesera de Sanborns, la señora Echeverría, y pasaba con una charola junto a todas las señoras después de invitarlas a Palacio Nacional al grito, por ejemplo, y todas donaban voluntariamente las joyas, los relojes, todo lo que traían puesto para el bien del pueblo. Por eso, si usted ve fotografías de los años 60 en México, va a ver que en los pueblitos normalmente todas las señoras andaban con collares de perlas, que los agricultores andaban con relojes Rolex, ya sabe, todas esas cosas, porque obviamente la señora le quitaba esto a la gente y se lo daba a la gente que lo necesitaba. No vaya a creer que otras cosas. Pero si quisiéramos saber otras cosas, pues habría que preguntarle a los descendientes de Echeverría dónde quedó la bolita. Yo no los conozco, pero sería un punto importante para si alguien los conoce, preguntarle, oye, ¿dónde quedaron los relojes, las joyas, los collares? Porque además usted se imaginará que si usted es un lambiscón y un político, básicamente, obviamente, lo invita el señor presidente a que esté con él en el balcón, en el grito, él le va a decir, ponte, vístete bien, vieja, que vean que estamos aquí.
con la patria, bien vestidos, y pues llevaban las mejores joyas y ahí se las quitaban. Bueno, el caso es que eso no era, bueno, sí era lo importante. A la hora que a mí me pidieron ese trabajo, yo era director de producción de este canal de televisión. El programa se llamaba, el programa para el que me dieron se llamaba Paz y Conflicto. Y este capítulo era un capítulo de paz y conflicto que tenía que presentar cómo la imaginación, el carácter, los conocimientos de Luis Echeverría iban a ayudar al mundo a resolver los conflictos y a vivir en paz y prosperidad. Yo no lo pude hacer. No lo pude hacer. Traté de hacerlo. No se me daba. Yo me sentaba a hacer el programa y se me atoraba el estómago y no lo podía yo hacer. Y finalmente renuncié. Renuncié y no lo hice. Y afortunadamente renuncié, bueno, con falta de profesionalismo realmente, renuncié tan cerca de la fecha en que había que entregar el video, que esta gente usó el video que había yo hecho con lo que había yo mal hecho, con lo triste y lo pobre que había yo hecho, porque sí presenté, había un video que se presentaban los problemas del planeta, aunque antes dije que no había, ya había contaminación, había falta de agua, había sobrepoblación, había una serie de cosas. Y se presentaban los problemas, pero yo me quedé en la presentación de los problemas, no, el estómago no me dio para ilustrar y presentar la solución a los problemas, que además yo la tenía que inventar, porque nunca me mandaron un escrito de Luis diciendo, a ver, acá están mis soluciones. Se esperaba que yo tuviera la imaginación de saber cuáles eran las soluciones, y a lo mejor las sabría yo o no. No se trata de decir la solución hay que ser A, B o C, sino hay que decir, y la solución a este problema la tiene claro, la tiene el licenciado Luis Echeverría, que lee y arriba y adelante y ya sabe todas las cosas. Y no, realmente la solución sí era inicialmente las iniciales de él, lea. Si todo mundo leería, esa sería la primera parte de la solución. Si no hubieran alfabetos, si todo el mundo tuviera la oportunidad de aprender y las ganas de aprender y el tiempo y la comida para aprender a leer y escribir, lea. En realidad era Luis Echeverría Álvarez, pero en todos lados se veían las piedras y en todos lados se veía lea, lea, lea. Ese sería un buen llamado para el pueblo. Lean, no se dejen manipular y llevar. Pero en fin, el caso es que no lo pude hacer. Dos ejemplos de que no pude cruzar la frontera entre corrupción y no corrupción. Eso no me hace bueno, no me hace falta de corrupción. Muchos, la mayor parte de los que me están oyendo probablemente dirán, qué tipo tan bruto, porque finalmente ahí está. ¿Y qué cambió? Nada cambió. ¿Y qué logró cambiar en México? No cambió nada. Ni cambió nada, ni ayudó a nada. Y entonces, de alguna manera, yo les contestaría, eso es cierto. Y precisamente por eso hoy estamos haciendo todos estos programas de voces hispanas con la intención de que ustedes los escuchen, participen. Quisiera decir aprendan, pero no es que estemos enseñándoles, estamos informándoles a fondo, tratamos de hacerlo sobre lo que está pasando para que usted esté informado correctamente, se prepare correctamente y pueda tomar las decisiones, las medidas necesarias para que juntos armemos una mejor sociedad, todos tengamos una familia mejor, una vida mejor, una colonia mejor, una mejor ciudad. A mí me ofende mucho, por ejemplo, y no es nada personal con nadie, aquí por donde yo vivo hay una línea en el piso. De un lado todo es verde y del otro lado todo es seco. De un lado hay avenidas grandes, todas en proceso de repavimentación. Del otro lado hay baches que tienen alrededor un poco de avenidas. En ambos lados hay gente buena, en todos lados hay gente productiva, y ni hablar que en ambos lados, más quizás en el sur, hay gente súper trabajadora, también del otro lado. Y sin embargo, la ciudad de abajo, la que no es verde, era un pueblucho. Hace unos años era un pueblucho donde no había nada. Todo es nuevo. Todo se pudo diseñar. Todo lo diseñaron gentes que vivían y paseaban constantemente en la ciudad verde. Y sin embargo, en su lado hicieron un asco de ciudad. Y no se me ofendan, no se ofendan.
Es como si hubieran tomado las barriadas populares de México, de la Ciudad de México, y se las trajeron para acá. Pero acá el terreno era baldío. Acá podían haber hecho, vamos a hacer una avenida, y esta avenida va a ir a una zona industrial. Entonces, como es una zona industrial, vamos a ponerle una avenida, 3 carriles de cada lado, un camellón en medio por si un camión, y vamos a poner un carril adicional para que camiones que cargan trailers largos puedan dar la vuelta, entrar y salir. Y vamos a poner las bodegas a tal distancia que los camiones al hacer sus maniobras no estorben el tráfico, etcétera. Quiere decir, vamos a hacerla funcional, vamos a hacerla bonita, vamos a hacer que todas estas plantas maquiladoras, todas estas fábricas estén rodeadas de árboles. Vamos a poner parques en un pedazo del terreno para que los niños puedan jugar, para que los obreros puedan salir a respirar, etcétera. Es más, vamos a poner pequeños centros comerciales donde haya restaurantes, comidas, etcétera, pero que todo funcione y funcione bien. Pero no hicieron eso. Hicieron las zonas nuevas, hicieron lo mismo que en la Ciudad de México. El drenaje, las aguas sucias están al aire libre. Apesta cruzar a la ciudad y me da el primer olor que llega. Todo lo hicieron de cabeza porque no lo quisieron pensar. No entiendo por qué, pero lo que reclamo es, hubo la oportunidad y no la aprovecharon. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos la obligación de pensar? Sí, tenemos la obligación de pensar. ¿Tenemos una responsabilidad con el futuro? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad con nosotros, con nuestros hijos. Si no tenemos hijos, con los hijos del vecino, con los nietos del vecino, con los próximos habitantes de la ciudad, de dejar algo mejor, de hacer las cosas bien, de no nada más hacerlas al aventón, de programarnos bien. Este cambio de leyes, a lo mejor con lo de los sindicatos, es un primer principio. Y yo lo que les decía era precisamente que la idea de estos programas era darles a ustedes los conocimientos, las herramientas precisamente para que puedan ustedes conocer y tomar decisiones informadas y a partir de ellas ayudarnos a todos a tener un mundo mejor. Entonces sí es cierto, lo que no hice entonces, pues estoy tratando de hacerlo ahorita o peor todavía, de darles a ustedes las herramientas para que ustedes hagan lo que yo no hice. Pero bueno, a lo mejor sí se puede, a lo mejor es posible y me daría mucho gusto que así fuera. Ahora, habiendo dicho eso, de todos modos voy a dejar abierto el tema para que Arturo nos diga después, desde su punto de vista, si ese policía corrupto puede dejar de ser corrupto. Yo conozco policías que lo dejaron de ser porque no querían ser corruptos. De veras, conozco a varios que eran corruptos porque les obligaban para mantener su trabajo, tenían que ir a sacar mordidas. Y a lo mejor por su preparación o por flojera o por lo que fuera, se quedaron y les gustaba ese trabajo y ahí se quedaron. Yo tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero el sobre. Y como no quiero el sobre, me voy y escribo trabajo en otro lado. Y terminé trabajando en otra televisora, en otras cosas. Y no me molestó salir de ese medio. No era tan dramática mi necesidad de ese sueldillo. Pero hay gente que sí lo es y que a lo mejor cree que no puede hacer otra cosa o no tiene tiempo para ir a buscar otra cosa. Tiene que comer mañana. Y entonces tiene que aceptar ciertas condiciones, aunque yo creo que no siempre tiene que aceptar esas condiciones. En Estados Unidos, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de Estados Unidos es que el gobierno a veces funciona mejor porque siempre hay alguien que liquea, que pasa por debajo de la mesa los papeles secretos del gobierno para que la gente sepa lo que realmente está pasando. Y el gobierno se enfurece y los acusa, traidores a la patria, malditos, asesinos, diabólicos, y les dice todo lo que quieran. Pero la verdad es que esos son ellos, Assange y toda esta gente, los que mantienen el sistema vivo, los que llegan y dicen, miren cómo estamos abusando a la gente en Irak, miren cómo estamos extorsionando países y nos enseñan las pruebas. Y entonces el sistema se ve obligado a suspender eso. Y eso es lo que le permite más o menos no caer en el fondo del precipicio, que alguien salga y exponga el mal para poderlo curar. Entonces, bueno, la primera pregunta para el próximo programa es, ¿puede alguien que ha sido corrupto toda su vida
dejar de serlo? ¿Puede alguien al quien nunca le han interesado los trabajadores, de pronto por arte de magia o por conciencia, preocuparse por los trabajadores? Vamos a ver cuál es la opinión del licenciado Arturo Méndez Preciado al respecto. Y mientras, vamos a seguir con otras preguntas. Tenemos la otra que es, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Porque nosotros aquí estado hablando del sindicato y los trabajadores y todo. Y también deberíamos de preguntar cuáles son las obligaciones del trabajador. Yo voy a contestar cuáles creo yo que son las obligaciones del patrón, aunque hay niveles, pero voy a tratar de responderlo desde mi punto de vista. Y también, esta es la segunda pregunta que dejamos pendiente, o la tercera, ya no sé, que dejamos pendiente para el próximo programa. El patrón tiene la obligación de asegurarse que el negocio sea productivo para que la fuente de trabajo del trabajador exista. Vamos a ponerlo como primer punto. ¿Cuál es su obligación? Su obligación es asegurarse que haya dinero para pagar los gastos y los sueldos, claro. Bueno, esa sería la segunda. Entonces, la primera es asegurarse que existan las ventas y el sistema para garantizar los ingresos de la empresa. El segundo, garantizar que se paguen oportunamente los sueldos del empleado y sus prestaciones. Yo diría que la obligación de un buen patrón, y esa es la diferencia entre patrón, patronuco y un buen patrón, es que un buen patrón sabe empatizar con sus obreros, con sus empleados, con sus secretarias, con sus asociados, con todos, y sabe darles más beneficios de los que le dice la ley o de los que debería dar nada más, de los que está obligado a dar, de acuerdo a los sindicatos o contratos creados. ¿Qué quiere decir eso? Voy a darles un ejemplo. El papá de mi mamá, trabajaba en el gobierno de Léon Blum en Francia. Un buen día, este es un gobierno, debo de subrayar, era un gobierno socialdemócrata, socialista, antimarxista. Un buen día, sentado en los Campos Elíseos como buen clase mediero y empleado del gobierno, alguien se acercó y le dijo, mira, Roman, y le entregó una constitución mexicana. Él la abrió, la leyó, quedó choqueado y sorprendido, llegó a su casa y le dijo a mi abuela, yo creo que vamos a empacar y nos vamos a conocer este país de maravillas, donde ya el paraíso obrero está dado, porque mira, aquí dice lo que acá están las leyes, acá está claramente expuesto lo que es México. Y yo creo que nos vamos mejor a México, primero porque aquí yo creo que en las próximas elecciones corremos el riesgo de perder. Segundo, porque la situación aquí con Alemania no se ve nada bien. Y tercero, porque realmente quiero conocer este país. Y sin más ni más, quemaron las velas, se subieron a un barco y se vinieron a México. No quiero ni decirles el shock, como me contaba mi abuelo, su shock al llegar a Veracruz a descubrir que en el paraíso había gente descalza, y no porque quisieran sentir lo dulce de la arena, sino porque no tenían zapatos, donde había limosneros pidiendo dinero para comer, donde había gente alcoholizada tirada en la calle, el puerto de Veracruz. Bueno, no solo el puerto de Veracruz, por ahí estaban. Y él no podía entender, y le llevó muchos años a entender que lo que estaba escrito en la Constitución, pues estaba muy bien escrito y muy bonito, pero que los que lo estaban implementando ni lo creían ni les importaba. O si los importaban no lo sabían poner, y casi todos firmaron porque les dijeron que firmaran. Y a cambio eso les daban su sueldo, pero no entendían muy bien lo que eso decía. Y entre otras cosas, en esa Constitución pues decía muchas de las cuales eran las obligaciones del patrón. Entonces me voy a regresar un poco. Él no pudo obviamente trabajar acá obviamente no quiso trabajar en ningún puesto gubernamental ni nada por el estilo. El primer trabajo que consiguió en México fue como obrero. Tanto él como mi abuela hacían chamarras en una fábrica de chamarras.
chamarras que además sabían hacerlas ellos que venían de Europa, porque en México en ese momento no había chamarras borregas, realmente él fue una de las invenciones que metió y con eso ganó suficiente para abrir una tienda. Puso una tienda y es a donde vamos y te cumplía con sus obligaciones de patrón, pero un día le dijo una de las personas de sus ayudantes en la tienda le dijo, oiga, señor Román, ¿por qué quisiera que le diera usted trabajo a mis dos hijos? Eh, necesitamos el dinero. Y él le dijo, pero sus dos hijos son menores de edad, sí, pero necesitamos el dinero. Pero sus dos hijos tienen que estudiar, pues sí, pero necesitamos el dinero. Entonces, después de sopesarlo, le dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar un trabajo a sus hijos con una condición. Ellos van a trabajar acá mediodía. Yo les voy a pagar a cada uno, pues mediodía. Entre los dos van a ganar un día más de sueldo. Pero saliendo de acá, se van a ir a la escuela y cada mes me van a traer su boleta de calificaciones y me van a demostrar que están estudiando y que lo están haciendo bien. Si dejan de estudiar, pierden el trabajo. Ah, sí, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, les voy a decir cómo se crea el karma. Años después, mi abuelo finalmente tuvo el dinero para regresar a Francia. Y se fue a Francia para ver lo que había dejado. Estando en Francia, le dio una embolia. Nunca supe si la embolia le dio porque le fascinó lo que vio o porque se choqueó por lo que vio. Nunca lo supe, pero le dio una embolia. Y regresó emboleado a México. Aquí les puedo contar cuando llegó al aeropuerto toda la otra historia de corrupción total de Marcelino Barragán. Ya era el sexenio de Miguel de la Madrid, pero eso ya se los contaré en otra ocasión. Tiene que ver con el terremoto de Tlatelolco también. Ahorita lo importante es que este señor pues estuvo mal, estuvo bien, se iba mejorando tantito, se iba mejorando, y cuando se puso realmente mal, nos lo llevamos al centro médico en Ciudad de México. Y cuando llegamos al centro médico con la ambulancia, yo entré junto a él al lado y de pronto veo que llegan corriendo tres doctores y dicen, vengan, vengan, este señor, vengan para acá. Y dije, ay, qué raro, ¿a dónde lo llevan? Nosotros sabíamos en la ambulancia, pedían el nombre de la persona, bla, bla, se les había dado todos los datos. Pues, ¿cuál no sería mi sorpresa al descubrir que cuando pasaron el nombre de él al hospital, el nombre fue reconocido porque el director del hospital era Sergio García. Sergio García era el empleado que había trabajado con él y que había tenido que estudiar a cambio de trabajar y había estudiado medicina y le había traído sus calificaciones. Y Sergio García lo recibió en el hospital y realmente con Sergio García murió en las manos de Sergio García. No digo, era doctor, no era milagroso, pero murió con una sonrisa, como si se hubiera cerrado el círculo del trabajo. Entonces, si me preguntan cuáles son las obligaciones del patrón, las obligaciones del patrón serían tratar al empleado como él quisiera ser tratado si él fuera el empleado. Y si eso lo entendiéramos, yo creo que todos, a lo mejor ni siquiera necesitaríamos sindicatos, porque el sindicato parte de la base de que tiene que haber un conflicto de intereses entre patrones y obreros, y no es cierto, no tiene que haberlo. Por lo menos yo personalmente he estado, bueno, no personalmente, y también personalmente, pero bueno, en mi casa yo conocía mucha gente que llegó de la República Española, y Justo Molaquino y mucha otra gente, personalidades de primera línea, Víctor Serge, etcétera, de la República Española, y con ellos se hablaba del anarquismo, que aunque usted no lo crea, el anarquismo no es la ausencia de gobierno, es la presencia máxima del gobierno personalizado, quiere decir, todos somos el gobierno, todos somos ciudadanos, todos somos responsables. No es sorpresa que el área más golpeada en la guerra civil haya sido Cataluña y que una de las peores batallas fue la del área de Barcelona, porque ahí estaban los anarquistas, y los anarquistas como empleados, como dueños, como soldados, son todo. Ellos son España, ellos son el ejército, ellos son la empresa. O sea, las divisiones se esfuman un poco y entonces nos preocupamos todos por todo. Yo no puedo ser, por decir algo, por ejemplo, yo no podría ser secretario
de Economía. No podía yo ser secretario de Economía porque me aburren los números, pero sí podría yo ser portavoz del secretario de Economía. Entonces, el que haya un secretario y esté yo no implica una jerarquía, implica a lo mejor una meritocracia, implica una experiencia, implica una capacidad de hacer las cosas. Y si la gente reconoce sus capacidades y va creciendo, los conflictos se reducen, no para siempre, pero se reducen. Y entonces se crea un compromiso en la que vamos a tomar otra vez una empresa, el obrero, sabe que mientras mejor trabaje él, mejor será el producto final. Mientras mejor sea el producto final, mejor serán los resultados económicos de la empresa. Mientras mejor sean los resultados económicos de la empresa, mejor le va a ir a él también. Entonces es un círculo. Él es responsable de su trabajo. No es ni el sindicato el que lo tiene que estar cuidando, ni el patrón el que lo tiene que estar latigueando. Él es responsable de su trabajo. Él es orgulloso de su trabajo. Eso es algo muy común, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos entre los obreros. Es muy común encontrar gente que son verdaderamente responsables de su trabajo y de la calidad de su trabajo. Y pelean por esa calidad y por tener el derecho a exponer cualquier problema que haya en la empresa para que todo salga mejor. Quieren que todo salga mejor para bien de todos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Y a lo mejor hay que preguntárselo también desde el punto de vista legal a Arturo Méndez. Yo creo que él va, ya ustedes me dirán, pero yo creo que él va a decir, y ahí podrán comparar, ¿no? Pero yo creo que él va a decir, pues las obligaciones es cumplir con lo que dice la ley. Y yo digo, sus obligaciones son tratar al obrero como quisiera que ese obrero tratara a su hijo, el del patrón, claro. Y entonces a ver cómo se vería el asunto, tanto para bien como para mal. A exigir lo que hay que exigir y a dar lo que hay que dar y a atender lo que hay que atender y ayudar en lo que hay que ayudar. Voy a dar un ejemplo que parecería inventado, pero no lo es. Me contaron que había un niño chaparrito, bastante feo, por cierto, en Oaxaca, que solo hablaba zapoteco y que se metió a estudiar para cura porque fue la única manera que vio que a lo mejor por ahí se podía salir de la pobreza en la que vivía. Al estudiar para cura le enseñaron latín. Al aprender latín le gustó el idioma. Al aprender el latín aprendió francés. Se salió de ahí porque decidió que él no quería ser cura. Tuvo como 14 hijos después, buenas razones para no ser cura, ¿verdad? Y se hizo amigo, entre otros, de Víctor Hugo. Imagínense, es como si yo dijera, soy amigo de Friedman, soy amigo de, yo qué sé, Víctor Hugo, un novelista, un pensador, un filósofo de primera línea en Francia. Y este indígena de Oaxaca, que originalmente solo hablaba zapoteco, fue su amigo. Intercambiaban cartas, intercambiaban conocimientos, intercambiaban ideas, y gracias a ese intercambio tenemos hoy lo que se llama la República Mexicana, porque él inventó este federalismo y republicanismo y otra serie de cosas. Pero bueno, lo importante, lo que estoy diciendo es, no podemos darle al obrero lo que creemos que el obrero es capaz de dar, sino darle las herramientas para que demuestre todo lo que es capaz de dar. Y si al dar, ese obrero va a resultar que es tan capaz, tan inteligente, tan habilidoso, tan dedicado, que puede voltear de cabeza la fábrica y volverla 10 veces mejor, pues eso es lo que hay, esa es la obligación del patrón. Darle a la gente que trabaja con él las herramientas y las oportunidades para que esta gente saque lo mejor de sí misma. Siempre habrá quien no quiera sacar nada. Siempre habrá quien nada más quiere llegar, hacer lo que tiene que hacer e irse a otras cosas. No lo dudo. Pero siempre va a haber también alguien que puede dar más si se le dan las oportunidades y se le dan las herramientas para que aproveche esas oportunidades. Y luego, bueno, ya veremos qué dice el licenciado Arturo Méndez Preciado al respecto. Y una pregunta más, sí tenemos tiempo para una pregunta más, que dice, ¿cuáles son las ventajas de un sindicato? Ah, bueno, las ventajas de un sindicato son enormes. Todos en un mundo conflictivo deberían de pertenecer a un sindicato. Les voy a decir, por ejemplo, y voy a poner otros un ejemplo así a la mano que tenemos aquí luego. Hay una universidad aquí, en esta área en la que yo estoy viviendo. No voy a mencionar el nombre porque no se trata de generar pleitos, pero esta universidad crea horarios de clases en las que lo último en la que se fija es en la comodidad
de sus maestros y los hace viajar 1 o 2 horas desde sus casas hacia la universidad para dar 1 hora de clases e irse. Es obvio que el rendimiento del maestro que tiene que viajar 1 hora para dar 1 hora de clase, para viajar 1 hora de regreso, es nulo, si no es bueno, que se van a enojar los maestros. Es mucho menor de lo que sería si ese maestro puede viajar 1 hora para dar 4 horas de clases, entre las cuales hay 2 horas de clase, media hora o 1 hora de descanso y otra hora. Entonces, este paquete de preocupaciones de todos los maestros, porque además todos los maestros tienen el mismo problema. ¿Cómo pueden resolver el problema? Con un sindicato que los represente realmente y que llegue a la dirección y le diga, ¿sabes qué? O arreglamos este problema para que todos los maestros puedan llegar cómodamente a trabajar, puedan trabajar productivamente, tengan el tiempo necesario para dar trabajos, para revisar trabajos, para calificar trabajos, para ayudar a los alumnos. O te cerramos la escuela. Eso es lo que puede hacer un sindicato. El maestro solo no lo puede hacer. Un sindicato sí lo puede hacer. Entonces, las ventajas de un sindicato es que le puede dar voz y forma a las necesidades de un obrero cuando la empresa en la que trabaja no tiene la capacidad mental para entender que no debería de haber necesidad de un sindicato para que todos trabajaran bien y productivamente. Claro, otra vez, esa es una posición filosófica mía. La próxima semana le vamos a preguntar al licenciado Arturo Méndez Preciado cuáles son las ventajas de un sindicato desde el punto de vista legal. Y entonces le vamos a agregar a todo lo que hablamos hoy las respuestas desde el punto de vista legal para que usted tenga un panorama mucho más amplio y pueda decir claramente o aplicar claramente todo esto a su vida diaria y a mejorar su entorno. Si usted es maestro en esa universidad, imagínese si encuentra la manera de ayudar a todos los maestros. Si usted es alumno en esa universidad y puede hacer que el sindicato funcione, debería haber un sindicato de alumnos. Creo que hay por ahí una asociación. No. Un sindicato de alumnos que puede decir, ¿sabes qué? O nos atienden y nos dan las herramientas correctas y nos dan la forma correcta, o también nosotros vamos a poner una huelga. Porque los alumnos deberían de saber que no se trata de llegar a hacer presencia, hacerse tontos, hacer unos papelitos o no, medio pensar o no pensar y en automático sacar un papelito para conseguir un trabajo. No, es llegar a conocer las herramientas que existen para que ellos puedan hacer sus sueños realidad, ya sea en la carrera que escogieron inicialmente o en otras se encontraron que lo que habían empezado no es lo que querían terminar y seguirlo por otros rumbos, pero que la escuela les dé las herramientas para ser los mejores en lo que quieren hacer. Eso es lo que el sindicato de alumnos debería de preguntar. En fin, no los quiero seguir aburriendo con estas historias medio raras. Ya les di unas cuantas respuestas. La próxima semana, no se les olvide, Leyes Perras, aquí en Voces Hispanas, y con la presencia del licenciado Arturo Méndez Preciado, quien le va a dar la respuesta legal a todas estas preguntas. Hoy en un 15 minutos más, vamos a tener con ustedes el programa con Eduardo Gurría, donde vamos a hablar de cosas bien interesantes y bien interesantes. Hoy este pedazo ya no debe de estar aquí, hay que editarlo. Vamos a hablar de el golpe militar, no, el ejército y ¿cómo se llama esto? La Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Nacional. Y si tenemos oportunidad y nos lo permite el señor Gurría, también vamos a hablar de los generales mexicanos y de cuál debería de ser su posición y su obligación en este caso. En fin, después de editar este pedazo, hoy les agradecemos su atención a este programa y esperamos contar con la próxima semana en este mismo canal. Muchas gracias. Listo. Buenas preguntas, gracias. Ayudaste.